Saludos, buenos días, bienvenidos a este encuentro extra. El acontecimiento más importante de la semana, la detención de un congresista de la República Dominicana en Miami con acusación de narcotráfico. Esto se veía venir, esto explotó, porque la realidad que desde hace mucho tiempo están las versiones por todos lados de que hay personas vinculadas al narcotráfico que lograron asiento en el Congreso Nacional y en las alcaldías, y los partidos no ignoran esto. El fondo del problema es el financiamiento de las campañas. Los partidos buscan personas con dinero o se hacen de la vista gorda con personas que tienen dinero que no puede justificar y que todo el mundo en el pueblo sabe a qué se dedican. Entonces no se puede alegar ignorancia. Los narcotraficantes y otros ricos primero colocaban dinero, pagaban dinero a representantes. Han querido ser ellos los titulares de los cargos y han accedido a los cargos. Tenemos esta situación de Miguel Gutiérrez, dirigente del Partido Revolucionario Moderno por Santiago. ¿Cuántos otros Miguel Gutiérrez hay en el Congreso Nacional? Los partidos lo saben, las autoridades también. Entonces hay que actuar contra estas personas y garantizar que en las próximas elecciones no se cuelen o los partidos no cuelen o dejen colar o patrocinen este tipo de representantes que no nos merecemos. Entonces es actuar con prevención porque nadie puede alegar ignorancia en este tema. De otro lado, el caso de la lotería. El presidente hace bien con retirar al administrador de la lotería porque no es posible que este tema se quedara en un invidente y la locutora. Hay que ir más a profundidad. Hay que tener cuidado con el choque de intereses. Usted no puede tener en la lotería a representantes de bancas de apuestas, porque habrá choques de interés y habrá problemas. Esto ha ocurrido. Hay que profundizar la investigación y sobre todo evitar que estas cosas ocurran. Tenemos aquí Kiko Tabar, un funcionario de larga data de los gobiernos, el doctor Balaguer, que está en la lotería. Será un momento temporal, la lotería recobraría lentamente la imagen y después es posible que Kiko Tabar entre a otra posición, digo yo, en la administración pública, porque no es un hombre como de lotería. Ahora también es tiempo de que trabajemos por reducir la cantidad de bancas que existen en la República Dominicana. Más bancas que escuelas y que iglesias. Eso es una monstruosidad. Tenemos a Gloria Reyes, directora de Progresando con Solidaridad, los programas sociales del gobierno. A ver cómo marchan, hay iniciativas interesantes que vamos a compartir con la licenciada Gloria Reyes en unos momentos. Gloria Reyes es nuestra invitada de este sábado, directora general de Progresando con Solidaridad, ProSoli. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí, como en mis inicios. El placer es nuestro. Qué bueno que esté por aquí. ProSoli y cambios en los programas sociales del gobierno. Hemos visto algo que nosotros tenemos mucho tiempo reclamando, es ese paso a la integración laboral de las personas, que no nos porteñicemos, no lo dije bien, pero ese paso a esa articulación de hacer entes productivos y no dejarlos en el mismo lugar. A veces uno puede explicar esta parte. Sale un programa que era Quédate en casa. temporal, quédate en casa, y ahora supérate. Así es. Esta parte del trabajo nos interesa mucho, aunque sería buena una explicación general de ese cambio. Claro, como todo el país conoce, los programas sociales del gobierno dominicano ya tienen muchos años funcionando
y al inicio de este nuevo gobierno el presidente tomó la decisión de hacer un cambio trascendental en el abordaje que se había hecho tradicionalmente, con un propósito muy claro: ayudar a la gente a salir de la pobreza. Pero ¿cómo ayudamos a la gente a salir de la pobreza? Lo primero es apoyándolo en la creación de capacidades para emprender o para incluirse al mercado laboral, porque tenemos un apoyo económico, que son los programas de subsidio que entregan el dinero y el aporte para los alimentos de la familia. Como sabemos, Quédate en Casa fue un programa temporal que inició con 5,000 pesos durante todo el 2020 y que iniciado el 2021 comenzamos con un proceso de desmonte gradual en el monto del dinero, primero 3,000 pesos en enero, luego 2,650, hasta que llegar ahora a mayo al nuevo programa de Supérate, que es el doble de lo que se recibía anteriormente en Comer es Primero. Estamos hablando de una transferencia de 1,650 pesos, pero que no solo será una transferencia económica, sino que va a incluir todo un programa de capacitación junto a Infotep, junto a universidades y desde luego una vinculación hacia empleos, porque esa es la principal estrategia del gobierno dominicano, la creación de empleos para la salida de la pobreza. ¿Cómo se llega al ciudadano? Había gente que estaba en los programas, las personas usualmente tienen miedo cuando pierden un programa para el reenganche. ¿Cómo lo han recibido y cómo participar en este? ¿Son las mismas condicionalidades? Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho es que la población identificada en Quédate en Casa, que estaba clasificada en los indicadores de calidad de vida 1 y 2, significa esto personas pobres extremas y pobres moderadas, inmediatamente de Quédate en Casa van a pasar a Supérate. O sea, se ha hecho una migración prácticamente casi completa de 550,000 nuevas familias. El programa Comer es Primero, la tarjeta Solidaridad, antes de la pandemia tenía alrededor de 850,000, un poquito menos de familias. Ahora estaremos llegando a 1,350,000 familias. Wow. Esto significa, Cristian, casi el 50% de la población dominicana. Mucho dinero. Se estará invirtiendo más de 40,000 millones de pesos este año en los apoyos de lo que serían las transferencias, todas las transferencias condicionadas. Solo el programa Supérate va a contemplar 34,000 millones. Agregado a esto, bono gas, bono luz, los bonos escolares, estudiantiles, más los bonos de la policía, el subsidio de bono gas chofer. Estaríamos hablando de cerca de los 50,000 millones en subsidios este año, sobre todo por la situación de la pandemia. Correcto, los mecanismos de control. Eso es mucho dinero. Control, vigilancia y si hay acompañamiento externo en Sí, esto. evidentemente este es un proceso que requiere un amplio acompañamiento, tanto de la sociedad civil. Nosotros tenemos un esquema que lo hemos denominado los reportes comunitarios, que es una veeduría social donde las diferentes estructuras sociales de base son parte de quienes verifican y validan el buen funcionamiento no solo de Prosoli, sino de las demás instituciones del gobierno. Y además tenemos el apoyo y el acompañamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, la FAO, PMA, que son grandes aliados en todo el proceso de programas, de proyectos, pero además en toda esta migración de los viejos programas al programa Supérate hemos tenido un acompañamiento constante de ellos. Lo bueno de esto es que estas son transferencias que van directamente a las familias. Nosotros como institución no manejamos esos fondos. Tesorería genera toda esta transferencia mediante los bancos, que tenemos ahora 4 bancos que gestionan estas ayudas, y esto llega a las personas. Hemos tenido dificultades con el tema de la cédula, la gente sabe, se han hecho amplias denuncias, ha habido fraudes significativos, porque el tema de las cédulas es que no es un método de pago seguro, fue un método temporal que se tuvo que utilizar rápidamente para dar respuesta a una emergencia, una situación de crisis que fue la pandemia. Lo tuvimos que mantener en el tiempo, no sabíamos que el subsidio iba a durar un año prácticamente, que fue lo que duró Quédate en Casa, entonces se utilizó ese método para atender a la urgencia, pero siempre hay malhechores, gente que busca la oportunidad de sacar ventaja y lastimosamente hemos perdido sumas importantes de dinero. Estamos junto a la Procuraduría y todos los organismos de investigación haciendo un esfuerzo importante para
apresar a esos malhechores, que ya hay más de 20 que están siendo sometidos a la justicia, están detenidos, más otros allanamientos que están en proceso, según nos ha informado el director del gabinete, el señor Tony Peñaguaba, y doña Digna Reynoso, quienes han estado a cargo de todo este proceso, porque le corresponde a ADES, que es la administradora de subsidios sociales, todo el manejo del pago de los subsidios. Hay personas que se beneficiaron del programa que han sido desvinculadas, que se ha establecido algún nivel de culpabilidad o todavía esa participación parte en eso. no tenemos información. Me imagino que, yo espero que no sea así, evidentemente, porque sería muy cuesta arriba. Nosotros lo que hemos recibido de informaciones son bandas delictivas que junto a personal de comercios hacían estas transacciones, y lo que ahora estaríamos haciendo de manera preventiva es haciendo el cambio de cédula en esta primera etapa por tarjetas a las personas que tienen la cédula, y vamos a iniciar este proceso a partir de la primera semana de junio. ¿Qué debe saber ese ciudadano que lo van a mover de programa o que ya a través de estos medios Hay se cosas que informa? debe saber. ¿Qué debe saber? Hay cosas que ¿Qué debe hacer? saber. Miren, los programas de subsidios condicionados, que son las transferencias monetarias condicionadas, tienen unas corresponsabilidades. Ahora, esas 550,000 familias van a tener que cumplir con unos requisitos del programa. Mediante el proceso de la pandemia, al ser una situación especial, era una transferencia pura y simple. Ahora la gente tendrá que responder a unos requisitos que van, por un lado, el tema de salud, el que sus hijos e hijas estén al día con las vacunas. Es muy importante porque si las personas no cumplen con esos ciclos de salud, pueden tener penalidad para que se le pare el subsidio. Es parte de la condición. Además, las mujeres deben hacerse sus chequeos de Papá Nicolau, tener al día esas fichas de salud. Y por otro lado están las corresponsabilidades de educación, a propósito de que ya iniciamos las clases semipresenciales, y es que la asistencia a clases se valida como una corresponsabilidad. Y otro de los requisitos, que son de los nuevos requisitos que estamos incluyendo en este programa, es que hay la obligatoriedad de que las familias reciban una capacitación en los centros de capacitación de Progresando con Solidaridad, en los centros de producción y capacitación de las diferentes áreas, y evidentemente adecuado a la condición de vida de la persona. Si es una persona que tiene una situación de discapacidad o es un adulto mayor, evidentemente no entraría en estas condicionalidades, pero sí todas las personas que estén en edad productiva y que puedan capacitarse, que estén hábiles, tendrán la obligatoriedad de cumplir con estos requisitos. En lo que le gusta. En lo que le guste hacer, evidentemente. Y por último, nosotros hemos agregado nuevas cláusulas en esta carta compromiso a los ciudadanos, y es que al momento de que se pueda comprobar que las familias tienen un ingreso ya que supere los 15,000 pesos por lo menos, esa persona entraría a un proceso de evaluación para ser excluida de las ayudas, porque esto va dirigido a pobres extremos y pobres moderados. Si hay un ingreso significativo en la familia, como nosotros que identificamos unas 7,000 personas que ganaban más de 20,000 pesos que tenían las ayudas, cuando esto realmente debe ser dirigido y focalizado a esa gente que verdaderamente está en una condición de vulnerabilidad y desprotección que requiere ese apoyo y acompañamiento del Estado. Hay gente que gusta de trabajar. El dominicano, contrario a quienes argumentan en contra, es trabajador. Ahora, hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Claro. Hay personas que no querrán pasar esa frontera para quedarse cómodo recibiendo un dinero. ¿Cómo actuarían ustedes respecto a ese pequeño grupo que quisiera quedarse allá? Sí, claro, eso es siempre parte del reto. Nosotros tenemos que combatir una cultura de asistencialismo tradicional, Sí. de la dependencia del Estado, y sabemos que eso no va a cambiar en 6 meses ni en un año, pero sí creemos que podemos iniciar ese cambio de cultura, y eso es precisamente lo que estamos haciendo, creando concientización con la gente, haciendo mayores socializaciones, fortaleciendo ese seguimiento y acompañamiento sociofamiliar que tiene Prosol. Inclusive estamos rediseñando todo ese acompañamiento que ha sido tradicionalmente el que han realizado las familias, los enlaces de familia a cada uno de los núcleos familiares, con nuevas consultorías para abordar desde otra mirada. La pandemia ha cambiado en gran medida
la perspectiva del mundo, el uso de las tecnologías y todas las herramientas que los nuevos tiempos nos pueden traer. Entonces queremos aprovechar todo lo que ofrece y las lecciones aprendidas en este proceso de pandemia, más la experiencia de este programa que tiene ya varias evaluaciones de impacto que te dicen que si un enlace familiar, por decir algo, es una enfermera o es un profesor, la familia que recibe ese acompañamiento, este enlace, tiene un mayor resultado en el cumplimiento de sus corresponsabilidades, porque quien le guía, quien le da seguimiento, tiene un mayor nivel de escolaridad o de academia. Entonces buscamos ajustar esos aspectos que ya han salido como evidencia de estudios científicos y de impacto para mejorar el programa y que sea más efectivo y que logre su propósito, que es ayudar a la gente a salir de la pobreza. ¿Cómo librar el programa de la contaminación política electoral? Porque hablamos de 500.000 familias, ¿no? Sí, 550.000. 550.000 es mucha gente. Y en términos electorales son muchos votos. Entonces, como uno ha visto de todo, ¿cómo librarlo, esa tentación de que gente vinculada a los programas o políticos del partido oficial quieran instrumentalizar partes de los Sí, programas? eso es siempre, esa será siempre la lucha, es parte de lo que nosotros desde la campaña hablamos, como de ese compromiso, de que las ayudas son un derecho, no una dádiva, no un regalo. Y ese mismo compromiso se ha mantenido desde la visión del gobierno, de empoderar a la gente. Por eso el enfoque y la priorización en la creación de capacidades, en la educación, en la formación, no solo en la formación técnico-vocacional, sino en la formación humana, en la creación de habilidades blandas para que la gente también procure tener esas cualidades y capacidades que no solo es ¿Cuáles son una las parte blandas? bueno, toda la parte que tiene que ver con el desarrollo humano, con las relaciones interpersonales, con el liderazgo, o sea, todas esas cualidades que complementan la parte vocacional y técnica o profesional que ahora son requeridas en los ambientes laborales y hasta en la sana convivencia familiar. Nosotros tenemos programas que procuran el promover una cultura de paz en las comunidades, porque muchos de los conflictos, de los grandes problemas sociales tienen que ver con conflictos de vecinos, por la situación de hacinamiento en la que viven en nuestros barrios las familias. Entonces, estos programas, si se mantiene este enfoque que procura que se priorice a la gente por su condición de pobreza, no porque sea de un partido u otro, pues vamos a lograr el propósito. Ahora con Quédate en Casa, no sabemos de qué partido son los que están. Son todos los de Quédate en Casa, van a ir. Y esta gente no le entró el PRM. Esta gente viene desde que inició el programa en el gobierno pasado. A veces las mayores presiones vienen de comunidades pequeñas, de los dirigentes de comunidades pequeñas. Sí, claro, pero lo que te quiero decir es que ya nosotros no estaremos incluyendo personas nuevas. Esencialmente son las mismas personas que migran de Quédate en Casa a Supérate. O sea, ¿Cuáles son la misma población. Correcto. Las entidades para esa capacitación, ¿ya hay acuerdos? Sí, hemos avanzado un montón. Estos meses nos han ayudado mucho para crear esos vínculos interinstitucionales. De entrada, Infotep, que es nuestro principal aliado, tenemos una meta este año de capacitar a 100.000 personas y es un número importante. Sí. El año pasado la meta de Prosoli fue 30.000 y este año son 100.000. Nosotros logramos capacitar de octubre a diciembre, porque recuerden que el año pasado fue un año prácticamente muerto, pero en diciembre retomamos las clases semipresenciales y capacitamos cerca de 5.800 personas. Ya en el primer trimestre del año hemos capacitado a 12.700 personas. Este nuevo trimestre, que inició en abril, arrancamos con una meta de 28.000. La idea es que a fin de año tengamos 100.000 personas capacitadas, tanto con Infotep, con el ITLA, con las universidades. Tenemos convenios con la Universidad Católica de Santo Domingo, tenemos convenio con la UAS y seguimos buscando apoyo de las demás universidades. La idea es que mediante todas estas acciones formativas hemos iniciado capacitaciones para los jóvenes en el exterior, dominicanos que viven en el exterior o de origen dominicano, con cursos virtuales, aprovechando la misma tecnología para eso. Y todas estas acciones formativas queremos impactar al menos a 100.000 personas este año. En la parte local, se precisará mucho, a propósito de que la apertura es gradual, con cierto control, se precisará mucho, se requerirá mucho de tecnología. Sí, nosotros estamos haciendo grandes cambios respecto al uso de la tecnología. Para que tú tengas una idea, Cristian,
Nosotros hasta hace 2 meses todavía se hacían levantamientos de encuestas de campo con papel, con lápiz y papel, lapicero y papel. Gracias a un esfuerzo extraordinario del equipo, nuestro próximo levantamiento de campo, que es ahora en el mes de junio, se haría con un dispositivo y un aplicativo tecnológico con los celulares de todos nuestros voluntarios. Le hemos suministrado teléfonos inteligentes a todos los supervisores territoriales para que puedan utilizar esta herramienta y que de manera ágil, ahorrando recursos, ahorrando tiempo, podamos aprovechar lo que nos brinda la tecnología para generar datos, porque toda esa información que se levanta se quedaba en un tiempo largo para ser digitada y procesada. Ahora vamos a tener la información a tiempo, al momento, y además vamos a poder utilizarla para cruzar y sacar mejores y mayores conclusiones respecto a las realidades que encontramos en los territorios. Excelente. Tenemos que ir a comerciales. Volveremos en breve con Gloria Reyes, directora general de Progresando con Solidaridad. Continuamos esta interesante conversación con Gloria Reyes, directora general de Progresando con Solidaridad. Gloria, ¿en algún momento se habló de un ministerio social o no sé cómo le llamarían? Vimos que con cierta velocidad se configuró un ministerio de la vivienda, que luce interesante. ¿En qué se está en esto? Bueno, el Ministerio de la Vivienda es algo que ya venía desde la campaña, parte del programa de gobierno del presidente, no así el del Ministerio de Desarrollo Social o de Protección Social o de Bienestar Social. Okay. Pero bueno, hay que comentar que desde el año pasado se ha asignado la responsabilidad a una comisión para estudiar la reforma del sector social, sobre todo el sector de asistencia social que entra dentro de la protección social no contributiva, que es en el marco de acción donde está el gabinete social, el plan social de la presidencia, las comisiones de desarrollo provinciales, barriales, todas estas entidades que tienen como propósito asistir, apoyar y acompañar a las familias más vulnerables del país. Sabemos que hay una importante dispersión en todo el sector social y por eso hemos estado con diferentes espacios y con la representación de diferentes actores de varias de las instituciones del gobierno estudiando cómo sería esta reforma. Este proceso ha avanzado significativamente, pero evidentemente las circunstancias de pandemia no nos han facilitado el inicio de este proceso de reforma, porque el intervenir el sector social cuando tiene que atender y dar respuesta a unas problemáticas que además de las que hemos tenido tradicionalmente se suman a las de la pandemia, complejiza mucho esta situación. Pero sí, se ha avanzado bastante, hay varias propuestas de cómo sería cómo funcionaría este nuevo órgano rector, ya sea ministerio, un instituto, una dirección general. Eso está en discutirse. El instrumento aún no se ha definido, que sería el órgano ejecutor, pero sí tenemos muy claro que debe existir un gabinete social para coordinar, para trabajar en políticas públicas, para dar seguimiento, y debe existir un órgano ejecutor de las políticas sociales que integre, que combine todos estos esfuerzos que hoy se encuentran dispersos y que evidentemente significarían ahorro de recursos, eficiencia y una respuesta mucho más rápida a las problemáticas del sector. Sí, esta última parte de muchas entidades dispersas, y entonces que se generan confusión porque hay instrumentos que son muy politizados de eso. Correcto. Por ejemplo, el Plan Social de la Presidencia, hay un elemento muy político, los congresistas también hacen intervenciones de esa naturaleza, hay en las alcaldías, hay todas estas cosas. Entonces a veces la gente piensa, bueno, este programa podría tener el mismo objetivo al final y se generan esas confusiones y preocupaciones. Claro, es precisamente lo que está estudiando y analizando.
todas las instituciones de gobierno que tienen capítulos de temas sociales. Hay instituciones que su naturaleza no es el servicio social ni la asistencia social, y de repente tú encuentras asistencia social, tantos millones. Entonces, esa dispersión es la que el presidente no quiere que continúe, y por eso este proceso no es tan simple. O sea, lleva un estudio profundo, lleva a evaluar y analizar y también organizar el presupuesto para lo que sería esta reforma. O sea, ya esta reforma no podría entrar quizás este año, pero esperamos que en los próximos años sea posible. Por temas presupuestarios, evidentemente hay asignaciones y partidas que ya están destinadas a estas instituciones, que tienen trabajos, que tienen en proceso ejecuciones, y habría que ir cerrando cada una de ellas. Pero esto está muy avanzado en términos conceptuales y de visión, y ya lo que nos queda es identificar el momento preciso, y como el presidente lo ha sabido hacer, él ha determinado los momentos adecuados para cada cambio. Hemos hecho importantes reformas de instituciones desde el inicio de su gobierno, y yo creo que el sector social no será la excepción. ¿Cómo podría impactar? Aunque el presidente decía en una entrevista el miércoles que no era el momento de la reforma, iba a hablar, iba a conversar, socializar, pero como que no era el momento. ¿Cómo podrían impactar algunas cargas que en algún momento se puedan distribuir en sectores de clase media y hacia abajo y pobre? ¿Cómo impactarían los programas o la redefinición de algunos de los programas? Sí, evidentemente, siempre que existe un proceso de reforma fiscal, me imagino que te refieres a eso, hay un paquete de compensación que se trabaja a la población, y es muy probable que exista, ya esto lo está estudiando el Ministerio de Economía y Planificación y podrá dar más detalles de esto, pero es muy probable que exista un paquete que los programas sociales jueguen un rol preponderante en ese esfuerzo de focalización e identificación de esas personas que serían incluidas en ese paquete compensatorio. O sea que sí, tendríamos que incluirnos en ese proceso también. A veces uno nota que el Estado abandona roles y se los deja a ONGs, por ejemplo, o a las iglesias como ONGs, en roles de ONGs. En otras ocasiones hay coordinación y apoyo. En el caso de Prosoli y este nuevo programa Supérate, ¿cómo quedarían ese tipo de entidades? ¿Cuál es la relación? Bueno, nosotros como institución, no solo el programa Supérate, sino como institución de gobierno, al trabajar un segmento que está tan vinculado a la vocación de muchas ONGs, de las iglesias, pues trabajamos de manera conjunta. Tenemos un trabajo integral donde se vincula en los territorios a todos los actores, esencialmente a quienes trabajan y sirven a la sociedad, y sobre todo a la gente más pobre, más vulnerable, más desprotegida. Y en ese esfuerzo hemos estado todos estos meses haciendo importantes encuentros con todas las denominaciones religiosas, por ejemplo, y hemos estado incluso dándole la apertura para que muchos puedan participar como enlaces familiares. Le hemos pedido que nos apoyen para identificar personas que sean de los enlaces voluntarios que tiene el programa, para dar acompañamiento, desde luego la orientación a las familias. Y también hemos hecho importantes convenios con iglesias para el establecimiento de centros de capacitación de manera conjunta, porque es para el Estado mucho más rápido y funcional, en vez de tener que construir un edificio, esperar el tiempo, buscar los recursos, poder crear esta alianza con una organización, una ONG, una iglesia que está en el territorio, que tiene un centro de capacitación y que podemos cogestionarlo, y desde ahí impartir las clases, apoyar junto al acompañamiento de Infotep en la formación técnica vocacional. Eso lo estamos haciendo mucho, identificando aliados en ONGs, en iglesias, que nos permitan crear centros de capacitación en lugares donde Prosoli no ha estado, no ha llegado aún. Ahora tenemos cerca de 50 centros de capacitación y producción y 104 CTC, los Centros Tecnológicos Comunitarios, que también forman parte de la red de Prosoli. Estaríamos hablando de cerca de 160 edificaciones de capacitación en todo el país, y hemos iniciado unos convenios con Indotel para recuperar y rescatar
los centros tecnológicos que desde hace años están en condiciones lamentablemente de abandono, para revitalizarlos y entonces poder activarlos e incluirlos en las redes de capacitación de Prosoli junto a Infotep. Con la radicalización de la lucha por 3 causales, ¿no te han recibido con una cruz en una de esas visitas a las iglesias? Porque en esto ha habido mucha radicalización y sabemos que has reafirmado, incluso vimos imágenes de una reunión hace unos días de lo que queremos hablar un poquito más adelante. ¿Qué ha pasado? ¿No ha habido alguna expresión Bueno, de eso? yo puedo decir que nosotros hemos trabajado en el marco del respeto mutuo y a mí me parece que tanto el sector eclesiástico en todas sus denominaciones como quienes estamos promoviendo los derechos de las mujeres en estas circunstancias tan especiales como son las causales, hemos podido lograr llevar ese equilibrio, sobre todo los entes de gobierno, que tenemos un rol para todos. O sea, yo tengo unas convicciones y evidentemente todo el mundo conoce mi lucha desde el Congreso cuando fui legisladora, las posiciones que me tocaron asumir, pero mi rol de funcionaria pública, de servidora pública, tengo que trabajar con todos y todas. Y con las iglesias ha sido grandioso el trabajo conjunto. Lo que creo es que identificamos lo que nos une, no lo que nos separa. Y en el marco de las cosas que nos unen, que es el servicio, que es el trabajar por el bien común, él es ayudar a los más vulnerables, es lo que prima. Nunca ha existido un espacio de confrontación o de conflicto entre nosotros, porque siempre se centra en ese propósito unificador que es el servicio y es el ayuda al prójimo, que es lo que promueve la fe. Y evidentemente yo, que soy cristiana, católica, me siento mucho más comprometida con llevar este mensaje, y ese mensaje es el mensaje de amor, el mensaje de amor al prójimo, y eso debe estar por encima de cualquier interés o posición particular o personal de un individuo. Vimos esa actividad, me gustaría saber de qué se trataba, pero además del contexto en que se da la situación en tu partido, el Revolucionario Moderno, porque ocurre que lo asentó en el programa de gobierno. Lo reiteró después de ganar, el presidente también lo había reiterado. Y de repente vienen las tensiones, el presidente un poco se retira ya de la parte programática y de gobierno y dice, bueno, yo creo, pero no voy a presionar Bueno, el presidente a ha nadie. sido muy congruente con su posición. O sea, es mi posición, yo creo en esto, lo hablé desde la campaña, pero no puedo interferir en la decisión de los legisladores y eso hace muchísimo sentido y es lo que uno espera de un demócrata y de un presidente que entiende la separación de los poderes. Ahora bien, el reclamo de las mujeres de mi partido, en el cual me tocó participar el fin de semana pasado, fue justamente a los legisladores nuestros, que sabían el compromiso de nuestro partido, que conocen la línea ideológica de nuestro partido, que saben lo que establecen nuestros estatutos, que somos un partido socialdemócrata, inspirado en la visión de José Francisco Peña Gómez, Seguro que lo saben. del socialismo democrático, de esos principios de solidaridad, de igualdad de derechos, del respeto a los derechos de las mujeres, y que además hemos fijado una posición pública conocida y que a mí me tocó, siendo legisladora, leer ante el hemiciclo la posición fijada por mi partido en ese momento, don Andrés Bautista y Chu Vázquez, presidente y secretario general, instruyendo y fijando lo que había decidido la dirección política de nuestro comité ejecutivo acerca de las causales. Entonces, nuestro reclamo, las mujeres PRMistas y toda la dirección a nivel nacional, es a esos legisladores, a actuar con congruencia de acuerdo a la organización política a la que pertenecen. Y además, haciendo un llamado a participar en la marcha de apoyo a las causales, que justamente será el día domingo, mañana, y de ahí invitar a todas nuestras mujeres a nivel nacional a que participen en ese esfuerzo. Y además anunciamos el inicio de asambleas provinciales con las mujeres de todos los partidos. Y también algo que no sale en la prensa, pero que yo me atrevo a decirlo ahora, es que vamos a apoyar a todos los candidatos y candidatas para legisladores que apoyen las causales. Y que no vamos a apoyar a candidatos que no estén comprometidos con los compromisos y con los principios del partido. Porque tenemos lamentablemente muchos diputados que vienen de partido aliado, que llegaron de último momento, que no tienen formación política, que no tienen formación ideológica, que no tienen compromiso ideológico y que llegan a las posiciones por coyuntura, y ese es el ejemplo
de lo que nos pasa cuando gente llega por coyuntura. Entonces el compromiso de las mujeres es apoyar a candidatos y candidatas que realmente cumplan con lo que el PRM como partido se ha comprometido. Ahora, Gloria, a propósito de coherencia, cuando el PRM discutió su programa de gobierno, yo no recuerdo disidencia, ni recuerdo que alguna gente haya dicho que tenía una posición personal y que no apoyaba eso, incluyendo al presidente de la República. Entonces todo el mundo apoyó eso y todo el mundo en la oposición decía que era maravilloso. Incluso el presidente hasta diciembre lo decía al periódico El País. De repente el presidente nos dice, mira, mi posición individual, luego habla de referéndum y los derechos fundamentales no van a referéndum. Entonces uno nota como que hay mucha gente queriendo desmontarse. Es que en el caso... Perdón, un tema final. Si es su posición personal, yo quisiera afirmar entonces que va a observar y que va a devolver al Congreso. Porque así como los legisladores votaron a favor o en contra, dejados en libertad, se supone que a él lo dejan en libertad y que él va a reafirmar su posición. Yo creo que al final lo que el presidente está haciendo es lo que le toca a un líder. Él no puede poner su interés particular por encima de algo que es evidentemente polarizado en una sociedad. O sea, y ese es el juego de la democracia. Al final, ese es su rol. Él es el presidente de todos y todas, de los que están a favor de los derechos de las mujeres y de los que están promoviendo una visión diferente respecto a sus convicciones y que se respeta el que piensen diferente. Pero lo que nosotros promovemos y lo que enaltecen las mujeres del PRM es precisamente que lo que queremos es que la gente tenga la libertad de decidir, y las mujeres de manera muy particular en estas circunstancias tan especiales, que puedan decidir sobre su vida y su cuerpo cuando su vida está en peligro. Y al final lo que sabemos aquí es que hay una doble moral, porque son discursos huecos, discursos de coyuntura, de populismo, tratando de lograr captar un electorado que al final no vota por eso. Todos los que hemos sido candidatos sabemos que el trabajo político se hace en las trincheras, que el trabajo político, la movilización de los votos, tiene un esfuerzo que no tiene que ver con causas tan particulares, que estas son discusiones que se quedan en los espacios más mediáticos. Pero sé que hay muchos legisladores jóvenes, nuevos, que no tienen experiencia, el 70% prácticamente de la matrícula del Congreso es nueva, y hay temor, y lamentablemente se dan estas circunstancias, pero yo aún estoy con la esperanza de que esto se pueda corregir, de que haya una reflexión profunda en nuestros diputados y diputadas y que le busquemos ese equilibrio, ese consenso a ese código, porque queremos el Código Penal. Claro. Por eso lo ideal es tener las causales y evitar nuestra situación. Yo soy pro vida. La vida de las mujeres, yo lo sé. Estoy con las tres causales. Claro, la vida de las mujeres. A propósito, hay gente que habla de ser pro vida, a veces sin saber mucho sobre el concepto, pero mata con drogas. ¿Qué opinión tienes sobre lo que acaba de ocurrir con un compañero de partido, diputado Miguel Gutiérrez, apresado por narcotráfico en Miami, donde no se puede alegar ignorancia, porque hay mucha gente sorprendida, pero en Santiago no creo que haya una sola persona sorprendida? Bueno, la verdad es una situación lamentable, es algo que no es motivo de alegría, es algo que refleja que hay transformaciones profundas que debemos realizar en los partidos políticos al momento de elegir quienes representan y quienes van en nuestras boletas. Lastimosamente, después del voto preferencial, se ha aperturado, y esa democratización de la elección popular, quizás en una democracia no tan madura, tiene sus consecuencias. Y esa es una de esas consecuencias. El presidente lo decía esta semana. Al final, cada quien es responsable de sus actos de manera personal, y nosotros nos enmarcamos en esa posición que ha fijado el presidente. Y es una situación que afecta y que evidentemente lacera la reputación de los partidos políticos, la democracia en sí misma, y que nos pone a cuestionarnos sobre esos mecanismos y métodos de elección, qué tan efectivos son o qué tanto podemos filtrar
en las organizaciones políticas quienes van a representar en los espacios de decisión y de representación como es el Congreso. Muchos decimos que hay otros Miguel Gutiérrez en el Congreso. ¿Qué hacer desde los partidos? Bueno, al final, eso primero es una expresión y es una hipótesis, no tendría como responder algo que es hipotético, pero al final, si es así, los partidos políticos son los que deben de fortalecer esos mecanismos de selección de quienes militan. Y evidentemente los organismos que se tienen que estar informados del Estado y definir las alertas de esto, también deberán entrar en funcionamiento al momento de que salga un candidato, porque eso sí evitaría que llegáramos a esto. Si con tiempo se conoce, si hay conocimiento, hay investigaciones, información fidedigna que pueda vincular a las personas que se promueven como candidatos a alguna actividad ilícita y que haya un mecanismo que conecte con la Junta Central Electoral o con los partidos políticos para evitar que estas situaciones se den. Debemos reformar la ley, aunque a veces pensamos que todo se resuelve con reformar la ley, pero lo digo por lo siguiente. He postulado que los partidos atentan contra su propio sistema, que la democracia es muy cara, que es muy alto el dinero para campaña, que debemos optar o por el financiamiento público o por el privado. Y aún así, bajar los montos para que gente que no puede reunir millones pueda postularse a cargos y gente que pueda dar un buen servicio pueda postularse sin la presión de que aquel puede conseguir 20 millones y yo no puedo llegar a 1 millón. Quizá haya que hacer algunos cambios. Sí, yo creo que reformas. hemos iniciado. No es un proceso sencillo. Iniciamos con una ley de partidos que ya establece topes a los gastos de campaña, que obliga, pero vamos evolucionando en ese proceso. Ya obliga a que se saque una cuenta, a que se transparente las donaciones, que haya un tope de las donaciones por persona física, que la inversión de los partidos políticos está en sus candidatos también, está reglamentada. Entonces, sí, vamos avanzando. Evidentemente esto es un camino de madurez de la democracia, del sistema de partido político que no creo que se dará en 1 año, en 2 años, pero que me parece que por el camino que vamos y además con el establecimiento de una justicia independiente, de una justicia que está pegada al cumplimiento de la ley, de la Constitución, de todas las leyes, creo que sí, que podemos ir avanzando hacia esa dirección. Evidentemente, el rol del órgano regulador, que es la Junta Central Electoral, también debe ser aún más activo y más amplio y de un mayor alcance, porque quizás la Junta con esta nueva ley no tenía las capacidades operativas para dar seguimiento y para poder vigilar y realmente constatar que se cumpliera la ley. Entonces esa es una de las discusiones que tiene que hacer la Junta Central Electoral para lograr poder dar ese seguimiento como pasa en otros países. En otros países hay unidades dentro de las juntas electorales que van a los mítines y a las actividades de los partidos para validar si lo que dicen ellos que gastaron están ahí en esa inversión de ese evento, o sea, a ese nivel, y yo creo que vamos a llegar ahí. Yo estoy convencida que vamos a llegar ahí, pero claro, quizás no en el tiempo que yo quisiera que fuera. Y que necesitamos, gracias, y Gloria. que necesitamos para el país. Gracias. ¿No? A ti por la invitación, gracias y un saludo muy especial a todos los dominicanos y las dominicanas. Muchísimo gusto, Gloria Reyes, directora general de Prosoli, también dirigente del Partido Revolucionario Moderno y una mujer que cree en la mujer y los derechos de la mujer. Por eso hemos integrado esos elementos a la entrevista. De nuevo, las gracias. A ustedes también y hasta el próximo sábado, que estaremos en nuestro encuentro extra.